that I would let him lead me through each day and every way. And now that I have reached the age of choosing on my own, I know there's not a better way that anyone has known. Bienvenidos a la Hora de Gracia, el programa de radio de la Iglesia Mayor Gracia de Rosario. Nuestra meta en este programa es enseñar la palabra de Dios, siempre teniendo en cuenta que la gracia es la base de la salvación de Dios y también de la vida diaria con Dios. Así que les invitamos a oír y a participar con nosotros en la búsqueda de conocer mejor a nuestro Dios y Salvador, Cristo Jesús. Ahora a continuación, el estudio de la palabra de Dios. Ustedes saben, en nuestra iglesia no observamos muchas tradiciones, no tenemos una liturgia formal, pero pienso que en todas las comunidades de seguidores de Cristo, en todas las iglesias, observamos dos rituales o dos ceremonias que tienen un significado profundo para nosotros. ¿Saben cuáles son? ¿Cuáles son esos dos rituales? Es válido, pero me refiero a algo que hacemos durante reuniones de la iglesia. O sea, no tanto... exactamente. Por lo menos es lo que yo estaba pensando. Sí, en todas las iglesias, con cierta regularidad, semanalmente o mensualmente, o en el caso del bautismo puede ser menos frecuente, pero celebramos la Santa Cena y el bautismo. Así como Jesús pidió a sus seguidores hacerlo. ¿Sí? No sé si pensaron alguna vez que los dos rituales vienen del Éxodo, de la historia del Éxodo. A mí me llevó bastante tiempo hacer la conexión, pero tanto lo del bautismo, donde celebramos la salvación por las aguas, ¿sí? Las aguas caóticas, la muerte, que al otro lado lleva a la vida. No sé si recuerdan otras historias en la Biblia donde hubo aguas y después hubo salvación al otro lado. Si quieren pueden mencionar algo en voz alta si recuerdan alguna historia. Hay varias. Escuché Noé, ¿cierto? No sé, okay. Noé, ¿recuerdan otra instancia con agua y con salvación? Moisés, que dividió el Mar Rojo. Después Josué dividiendo el Jordán y pasando por ahí. Acabamos de leer otra ocasión donde Elías fue rescatado de la tierra después de pasar por el Jordán. Y sí, la primera instancia, bueno, no sería la primera instancia, pero el bautismo conmemora nuestra salvación por las aguas peligrosas. El camino que parece ser muerte, pero al final hay nueva vida. Y la Pascua, la cena que Jesús celebró con sus seguidores antes de su muerte, también fue una conmemoración que los judíos hicieron durante siglos y siglos. Y ellos celebraron su salida de la tierra de Egipto, de la tierra de esclavitud. Es lo que se compartió hoy a la mañana, que la Pascua
principalmente se trata de liberación, ¿cierto? Dios en el Antiguo Testamento instituyó varios sacrificios que sirvieron para cubrir pecados. Y los israelitas ofrecieron sacrificios para cubrir pecados, faltas, transgresiones. En el caso de la Pascua, también tuvieron que ofrecer un animal, tuvieron que matar a un animal, un cordero por casa, o si en una familia no pudieron comer todo un cordero entero, se juntaron entre 2 casas o 3 casas y mataron al animal y después cubrieron los postes de la puerta con la sangre del animal, pero no era para cubrir pecados. ¿Sí? Era un sacrificio. Un animal fue sacrificado, fue ofrecido, pero no para cubrir los pecados de los israelitas, sino para sacarlos de la esclavitud. Entonces, me gustaría que leamos algunos pasajes bíblicos que puedan hablarnos muy claramente. Pueden seguir en sus Biblias o pueden simplemente seguir acá en la pantalla. Primero, vamos a ver una porción en 1 Corintios 5. Empezando en el verso 6 dice: la jactancia de ustedes no es buena. ¿No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? Limpien la levadura vieja para que sean masa nueva, así como lo son en realidad sin levadura. Porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Ok. Ahí vemos también elementos del Éxodo, cuando Dios mandó que los israelitas prepararan el cordero y adicionalmente que hicieran panes sin levadura, porque estaban tan apurados para salir de la esclavitud que no hubo tiempo ni para esperar a fermentar, que leude el pan. Que Dios quiso que su pueblo salga de la esclavitud shasha, inmediatamente. Entonces, sí, hemos mencionado que se trata principalmente de la salida de la esclavitud. Jesús obviamente sí pagó por nuestro pecado, pagó por las faltas de nuestro pecado, como Pastor Stan nos enseñó a la mañana. Pero la Pascua para los judíos era una salida. ¿Okay? Entonces vamos a leer cómo era la esclavitud de los judíos en la tierra de Egipto. Vamos a leer en Éxodo 2, empezando en el verso 23. Dice así: pasado mucho tiempo, murió el rey de Egipto. Los israelitas gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Su clamor subió a Dios a causa de su servidumbre. Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Dios miró a los israelitas y los tuvo en cuenta. Entonces, ¿quién fue el opresor del pueblo de Israel en este caso? Egipto, el rey de Egipto o Faraón. Vamos a ver algunos versos más. Esto es capítulo 3 y verso 7. Y el Señor dijo: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto,
y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Así que he descendido para librarlos de mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al lugar de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, de los heveos y de los jebuseos. Y ahora el clamor de los israelitas ha llegado hasta mí. Y además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora pues, ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, a los israelitas de Egipto. Entonces, vemos que el pueblo de Dios estaba bajo opresión, estaba bajo la opresión de Faraón en este caso. Y cuando ellos salen de la tierra de Egipto, es de ahí donde tenemos el símbolo de la Santa Cena, tenemos el bautismo. Y otro motivo por el cual este pasaje es muy clave en la Biblia es porque es la primera vez donde aparece la palabra salvación, Yeshua, o el verbo salvar. Creo que en Génesis 50 una vez ocurre esa palabra de salvación diciendo esperaré tu salvación, pero el lugar donde se define qué es la salvación y todos los otros autores bíblicos después recuerdan la salida de Egipto como el estándar de la salvación. Así se ve la salvación. Un pueblo que vive bajo opresión y Dios manda a un líder para que los saque de esa tierra. Y el éxodo, la salida de la opresión, siempre está muy conectado con el camino en el desierto y la entrada a la tierra prometida. ¿Sí? Esas tres etapas siempre van juntas, es parte de la salvación completa. Salir de la opresión, ir por el camino en el medio, en el desierto, y finalmente entrar en la tierra prometida que fluye leche y miel, un lugar lleno de bendiciones y la presencia de Dios. Entonces, vamos a ver más adelante acerca del camino de Israel en el desierto. Estamos en Deuteronomio 8, empezando en el verso 2. Y presten atención qué dice acerca del propósito de este camino. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años, para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Él te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que tú no conocías ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Tu ropa no se gastó sobre ti, ni se hinchó tu pie durante estos 40 años. Por tanto, debes comprender en tu corazón que el Señor tu Dios te estaba disciplinando, así como un hombre disciplina a su hijo. Siguiendo con el verso 11. Cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sea que cuando hayas comido y te hayas saciado y hayas construido buenas casas y habitado en ellas, y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen, y tu plata y oro se multipliquen, y todo lo que tengas se multiplique, entonces tu corazón se enorgullezca, y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Ok, ahí vemos
que Dios describe el propósito de llevar al pueblo por el camino en el medio. Por eso no entraron directamente en la tierra prometida, sino que Dios quiso enseñarles, quiso mostrarles su provisión y quiso preparar su corazón para poder recibir las bendiciones en la tierra prometida. Finalmente, el pueblo de Israel ingresa a la tierra prometida y felicidad y bendición, pero lamentablemente el ciclo de cierta forma se repite. El pueblo de Israel está en la tierra prometida, pero se levantan nuevos opresores. A veces los mismos reyes israelitas, que son del mismo pueblo, y ellos oprimen a su propio pueblo. Y después viene el cautiverio por el rey de Babilonia, y otra vez se repiten ciclos del pueblo entrando en opresión. Después viene un líder quien representa la sabiduría de Dios, los saca, pasan por un camino, entran en un estado de bendición y otra vez se repiten esos ciclos varias veces. Hasta que siglos después aparece Jesús. Cuando el ángel habla sobre el nacimiento de Jesús, dice: y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ok, Jesús, o como ustedes saben, Yeshua, su nombre significa Jehová salva. Pero en este verso leemos que él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahí, en este versículo, ¿quién es el opresor del pueblo? Porque hemos tenido faraones, hemos tenido reyes corruptos, hemos tenido el rey de Babilonia, quien llevó a cautiverio al pueblo. En este caso parece que otra vez se necesita salvación, pero ¿cuál es la opresión? ¿Quién es el opresor? ¿Qué piensan? El pecado. ¿Dónde está Israel en el momento del nacimiento de Jesús? Están en la tierra prometida, ¿sí? Están en el lugar donde ellos siempre anhelaban llegar. ¿Y todo está bien? No. Están dominados también, como ya estaban acostumbrados los israelitas. Estaban dominados por el imperio romano y Jesús vino a salvarlos del opresor, pero no de los romanos, sino del gran opresor, el opresor de cada persona en toda la tierra, desde ese momento hasta hoy, el pecado y la muerte. Entonces, vamos a ver cómo fue el comienzo del ministerio de Jesús. El nuevo líder, quien va a guiar al pueblo fuera de la tierra de opresión, entrando, pasando por el camino y entrando en la tierra prometida. Vamos a leer el comienzo del Evangelio de Marcos. Dice así: principio del Evangelio de las buenas nuevas de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios. Como está escrito en el profeta Isaías: he aquí, yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz del que clama en el desierto: preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Juan el Bautista apareció en el desierto, predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén, y confesando sus pecados, eran bautizados por él en el río Jordán. Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero a la cintura y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: tras mí viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de inclinarme y desatar la correa de sus sandalias.
Yo los bauticé a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Sucedió que en aquellos días Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Inmediatamente, al salir del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él como una paloma. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Enseguida, el Espíritu le impulsó a ir al desierto, y estuvo en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás, y estaba entre las fieras, y los ángeles le servían. Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el Evangelio de Dios. El tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Entonces, aquí vemos que Jesús pasó por su propio éxodo. ¿Sí? Él fue un israelita también, y él pasó por las aguas, pasó por su bautismo, pasó por el desierto, donde él fue tentado y fue probado, y salió victorioso. Y ahora está inaugurando el reino. El camino que él dice, donde nosotros debemos andar, no es un camino en otro desierto, en otro lugar, sino, como vimos al inicio, debemos preparar el camino en los corazones. En los corazones oprimidos por el pecado, debemos ser honestos acerca de nuestro problema, admitir que tenemos un problema, arrepentir, reconocer y vivir en el reino de Dios que nos está anunciando. Nuevamente, el opresor sí es visible, Roma y los soldados, pero hay un opresor más grande que Roma, el pecado que vive en cada persona. Entonces, Jesús pasó por un camino que parecía muerte y era muerte, para al otro lado sacarnos a vida nueva. Así como lo hizo Moisés, Jesús nos guía por ese camino también. Y antes de su muerte, como hemos mencionado, Jesús celebra una cena con sus discípulos. Fue una ordenanza para los hijos de Israel celebrar la Pascua cada año, desde Moisés hasta Jesús. Cada año lo celebraban con el cordero y el pan sin levadura y con hierbas amargas para recordar el sufrimiento de Israel. Y durante los años se agregaron diferentes elementos en las tradiciones de los judíos, copas de vino, y cada elemento tenía un significado. Y Jesús durante esa cena reinterpreta esos elementos y dice: este pan es mi cuerpo, esta copa es mi sangre. Y una pregunta para ustedes. Como hemos leído que Cristo es nuestra Pascua, Él es el Cordero inmolado por nosotros, y ellos estaban celebrando la cena de la Pascua, ¿no hubiera sido más claro que Jesús diga: este Cordero soy yo, miren este Cordero en la mesa, este soy yo? Hubiera sido un poco más directo, ¿no?, para hacer esa interpretación. Así como Jesús se identificó con el pan, se identificó con la copa de vino, ¿por qué no se identificó con el Cordero? Vamos a regresar a ese pensamiento. Ustedes saben, después de la cena, Jesús salió y fue arrestado, y finalmente lo llevaron a la cruz para matarlo. Pero en ese proceso, en algún momento, dice, lo llevaron a Jesús de casa de Caifás, el sumo sacerdote en ese momento,
al pretorio, residencia oficial del gobernador. Era muy de mañana y ellos, es decir, los oficiales judíos, no entraron al pretorio para no contaminarse y poder comer la Pascua. ¿Ok? Entonces, los oficiales judíos querían mantenerse ritualmente puros para poder celebrar esa ceremonia y no contaminarse en ese lugar de gentiles. Entonces, es posible que Jesús no señaló al cordero en la mesa porque todavía no había uno. Okay. Jesús celebró la misma cena con sus seguidores, dándoles el significado del pan y el vino. Pero parece que era una cena un poco improvisada, un poco apurada, igual que la salida de los israelitas de Egipto. Porque Jesús sabía que después de esta cena ya no habrá más oportunidad. Yo voy a ser arrestado, me van a matar y ya no habrá tiempo para comer una cena. Entonces Jesús les dio la interpretación de los elementos. Y eso también quiere decir que como ellos se estaban preparando para celebrar la Pascua, eso quiere decir que en el momento que Jesús estuvo en la cruz, en cada casa de Israel estaban también matando a un cordero. Mientras en cada casa había un cordero sangrando, en la cruz estaba Jesús sangrando, dando su vida por la libertad de su pueblo. Jesús no solamente es un nuevo Moisés, es también el cordero y es también el camino, como Él lo ha dicho en su vida. Yo soy el camino. Y después los primeros seguidores de Jesús también fueron conocidos, su movimiento fue conocido como los del camino, como en Hechos 9:2 lo vemos. Entonces, como una conclusión, vamos a ver cómo refiere Pablo, el apóstol Pablo, esta enseñanza sobre el éxodo a nuestras vidas. ¿Qué significa que Jesús es nuestro éxodo, que Jesús es nuestra salida, el camino y la entrada a la nueva vida? En 1 Corintios 10 vamos a leer otro pasaje más y pronto terminamos. Dice así: porque no quiero que ignoren, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. En Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, y por eso quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo, como ellos lo codiciaron. No sean, pues, idólatras, como fueron algunos de ellos, según está escrito. El pueblo se sentó a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y en un día cayeron 23,000. Ni provoquemos al Señor, como algunos de ellos lo provocaron, y fueron destruidos por las serpientes. Ni murmuren, como algunos de ellos murmuraron, y fueron destruidos por el destructor. Estas cosas le sucedieron como ejemplo, y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado al fin de los siglos. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. No los ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación
proveerá también la vía de escape, a fin de que puedan resistirla. Vemos que Dios hizo este acto de salvación para librar a su pueblo y también para enseñarnos a nosotros y hacernos ver cómo el pecado es un opresor, la muerte es un opresor y la vía de escape es Jesús. El camino en el desierto es Jesús. La provisión del maná, del pan que desciende de los cielos, también es Jesús. Y Jesús es la tierra prometida que fluye con miel y con leche. Jesús es todas las bendiciones espirituales que nos fueron dadas en Él. Y Él es nuestra Yeshua, Él es nuestra salvación. Y Señor, te agradecemos por esto que nos quitaste del cautiverio, que nos quitaste de la opresión y que podemos vivir libres del dominio del pecado y podemos vivir libres de la deuda del pecado, que no nos espera castigo. Gracias que vos sos nuestra provisión en este camino. Vienen pruebas, pero también viene tu provisión. Vos nos guías en el camino, nos haces fuentes de agua, haces milagros, abres las aguas caóticas de la muerte y nos haces pasar por ese camino para llegar a vida nueva al otro lado. Gracias, Cristo, por tu gran poder, por tu brazo fuerte, por mirar a tu pueblo, por escuchar los gemidos, por acordarte de tu pacto con tu gente y guiarnos en esta nueva vida. Gracias, Jesús. En tu nombre oramos. Amén. Se viste Él con la luz, tal como ropa, irradia los cielos y anda en las alas del viento. Hace fluir de los valles los manantiales, las aves volando en el cielo, alzando sus voces en canción, cantan gloria, gloria, gloria a nuestro Dios. Elogios y honores para siempre. Hizo la luna en sus ciclos, el sol en sus puestas. Él mira la tierra que tiembla, su voz como trueno en los montes. Cantaré al Señor con mi vida, daré alabanzas a mi Dios. Mientras yo viva, alabanzas al Señor, oh mi alma. Canto gloria, gloria, gloria a nuestro Dios. Elogios y honores
hay demasiado énfasis hoy en día en lo que tú tienes que hacer para Dios. Y no hay suficiente énfasis en la cruz. No hay suficiente énfasis en la obra consumada de Jesucristo. Pero ¿saben qué? Cuando uno se enfoca no en lo que yo voy a hacer para Dios, sino en lo que Dios hizo para mí, ¿sabe lo que eso produce? Produce personas que son más relajadas, y ¿sabes qué? Personas que son más relajadas son más efectivas en cualquier cosa que hacen. Yo quiero que Dios me use para que realmente esté efectivo en esta vida para Dios. Pero la manera de estar efectivo es estar relajado. Y la manera de estar relajado es entender lo que Dios hizo para mí. Primero, Dios hizo a Adán y Eva. Perfectos, los hizo perfectos en su imagen. Para reinar sobre su creación, ¿verdad? Para reinar. No para estar dominado, no para ser esclavos. Los hizo para reinar. La esclavitud al pecado vino por causa de desobediencia. Pero Dios quiere que nosotros reinemos. Eso es su deseo para cada uno de nosotros. Él desea que yo reine sobre mis debilidades. Él desea que yo tenga victoria tras victoria tras victoria en mi vida personal. Quiero que entendamos algo muy importante aquí. Sabes que muchas personas, muchos creyentes hoy en día no obedecen a Dios porque han desobedecido tantas veces que se sienten tan culpables por su desobediencia en el pasado que Satanás les dice, ¿tú estás todavía intentando? ¿Por qué? Tú has desobedecido tantas veces que Dios ni está interesado en ti ahora. ¿Has escuchado alguna vez esa voz? Yo sí. Has errado tantas veces que ¿por qué aún sigues adelante? Muchos creyentes hoy en día, yo no sé cuántas personas cuando yo les hablo de la gracia de Dios, estoy hablando de creyentes, cuando yo les hablo de la gracia de Dios, yo no sé cuántas personas me han mirado con una mirada extraña y me dicen, ¿es posible que Dios todavía tiene un plan para mí? ¿Será posible que Dios todavía quiere usarme a mí? Quiero realmente combatir ese pensamiento de que la desobediencia en el pasado te ha hecho inútil para ahora o el futuro. En Deuteronomio 30, en versículo 2, dice, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando. ¿Cuándo? ¿Qué palabra? Hoy. ¿Cuándo es el mandato? Hoy. Verso 11. Versículo 11, el mismo capítulo. Porque este mandamiento que yo te ordeno, ¿cuándo? Hoy. No es demasiado difícil para ti, ni está lejos. ¿Cuándo es? ¿El mandamiento es para cuándo? Hoy. En verso 15. Mira, yo he puesto delante de ti, ¿cuándo? Hoy, la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos,
En versículo 18, yo os protesto, ¿cuándo? Hoy, que de cierto pereceréis, no si apartare. En verso 19, a los cielos y a la tierra llamo por testigos, ¿cuándo? Hoy, contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues, ¿cuándo? Hoy, escoge ahora la vida para que vivas tú y tu descendencia. No hay nada en ninguno de estos versículos que dice nada en cuanto a tu desobediencia ayer. No hay ninguna cosa escrita aquí en cuanto a la obediencia de hoy que menciona tu desobediencia de ayer. Mira, las personas a quien Dios está escribiendo aquí han desobedecido vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez. La gente de Israel, de más que 2 millones de personas, ¿cuántos entraron en la tierra prometida? De esta generación, de casi 2.5 millones, ¿cuántos de esta generación adulta entró en la tierra prometida? 2 hombres, Caleb y Josué. 2, 1 en cada millón. 2 hombres de Israel, de esa generación, entraron en la tierra. El mensaje que niega la gloria para tu carne y para mi carne no es popular. Nunca va a ser el mensaje más popular. El mensaje siempre más popular será un mensaje que glorifica el hombre y lo que el hombre puede hacer. Por eso anoche yo dije, demasiado énfasis en lo que tú tienes que hacer para Dios. Y no suficiente. ¿Sabe lo que me hace a mí querer saltar? No cuando yo hago algo correcto, pero ¿sabe lo que me hace a mí saltar en mi espíritu? Es a pesar de mis errores, cuán fiel es Dios a mí. Cuán fiel es Dios. Eso es lo que me hace saltar también en cuanto a todos ustedes también. No cuando yo no salto y digo, wow, qué tremendo que Carlos ahora no tiene más fallas en su vida. No, lo que me hace saltar es la fidelidad de Dios en su vida. No menciona aquí en ninguno de estos versículos tu desobediencia. Leímos en versículo 2, 11, 15, 16, 18, 19. Hoy. Tengo una pregunta. ¿Qué día es? ¿Tú has tenido un día en tus miles de días en este planeta? ¿Has tenido un día, un solo día cuando no era hoy? No. Hoy siempre es hoy. ¿Cuándo quiere Dios tu obediencia? Hoy. Ahora. ¿Menciona Dios aquí tu desobediencia del pasado? Ni una vez. Si desobedeces hoy, ¿qué dirá Dios mañana? Obedéceme hoy. ¿Eso te hace querer desobedecer hoy? ¡Ridículo! Ustedes bien saben, esto es ridículo. Ese ataque contra la gracia de Dios es un ataque sin base. La manera de conquistar el temor es saber que Dios va contigo. Y Él te dice, obedéceme, hijo,
Es en serio. Él dice, hijo, sí, papi, obedece ahora. No condena por la desobediencia de ayer, ni lo menciona, pero dice, hijo, obedéceme. Para realmente disfrutar de la posición que yo te he dado, para realmente disfrutar de la posición alta que tú debes tener en mí, que tú tienes en mí. Pero el problema es que muchas veces nosotros en nuestra experiencia no estamos disfrutando de quiénes somos en nuestra posición. ¿Quieres hacer las obras de Dios? Confía en Jesús. Confía en el poder de Cristo en tu vida para cambiarte, para transformarte. Confía en esto. Si tú dices, pero yo he intentado confiar, pero no ha tenido el efecto que yo deseo. Si has desobedecido ayer, ¿qué dice la palabra? Obedéceme ¿cuándo? Hoy. Si has tenido dudas, confiesa hoy tu confianza en el Señor. Confiésalo a ti mismo. Confiésalo en el espejo en el baño en la mañana. Yo confío en ti, Señor, hoy. Confiésalo en voz alta, cuando nadie más está en tu casa. Confiésalo en el camino a tu trabajo. Yo confío en ti, Señor, para mi vida hoy. Y si has olvidado, aún creyentes, si has olvidado esto ayer y anteayer, si has olvidado por un tiempo, acuérdate de cómo era en el primer momento cuando tú confiaste en el Señor. Acuérdate del ánimo que entró en tu alma. Acuérdate de cómo Dios te cambió de adentro y tú vida tengo. Es porque Dios quiere animarnos hoy, otra vez, a tener este mismo ánimo. Soy amado otra vez. When I was a little child, my mama used to pray that I would let him lead me through each day and every way. And now that I have reached the age of choosing on my own, I know there's not a better way that anyone has known. You said you Gracias por acompañarnos hoy en la Hora de Gracia. Para más información sobre la Iglesia Mayor Gracia o las clases gratuitas de nuestro Instituto Bíblico, puedes llamar o mandar un mensaje al celular 341-324-1208. 341-324-1208. También puedes encontrar materiales de estudio de la Biblia en mayorgracia.com. Te esperamos mañana a la misma hora para la Hora de Gracia.